Muy buena tarde tengan todos ustedes nuevamente en esta fecha muy significativa, 25 de junio de 2025, misma fecha que hace 17 años, 25 de junio de 2008, llegó el doctor Alejandro Carrillo Castro a dirigir esta fundación. Bueno, y en esta ocasión, don Ernesto Velázquez Briceño y el doctor Alejandro Carrillo Castro nos ofrecerán un conversatorio, Don Quijote de la Mancha, una novela muy actual. Y bueno, empezamos y disfrutemos. Buena tarde. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles en mi nombre y en el nombre de don Ernesto Velázquez, de la familia Alemán. Bueno, ahora sí, en primer término quisiera agradecerles muy cumplidamente a todas y todos ustedes que hayan hecho el heroico esfuerzo de estar aquí en estos días en que el cielo se está cayendo, un día sí y otro también, y sobre todo porque muchas y muchos de ustedes que son amigos, hermanos míos, nos están haciendo el favor de acompañarnos en este que será el último evento que como director general de la Fundación Miguel Alemán voy a tener el honor de participar. Les transmito un saludo muy cordial de la familia Alemán, del licenciado Miguel Alemán Velasco, de su hija doña Claudia Alemán Mañani y del representante de la nueva generación, don Daniel Alemán, que no pudieron estar aquí, no por razones de la lluvia, pero me pidieron que les transmitiera como siempre la bienvenida en su nombre. Al final, si ustedes me conceden el honor, voy a despedirme de todos y de cada uno de ustedes. Tenemos también un pequeño vino de honor para quienes tengan tiempo y ganas de acompañarnos en este para mí muy significativo último día como director de la Fundación. Curiosamente, hace unos meses, sin saber todavía que este día sería el que me permitiría saludarles y despedirme de ustedes como director general, estábamos platicando Ernesto y yo sobre la posibilidad y la utilidad de hacer un conversatorio. Yo todavía soy de la pelea pasada en donde antes se les llamaba mesas redondas, etc. Ahora, después de lo que ocurre en Suiza, en Davos, ya se ponen dos sillas, se les llama conversatorio, y esto ya es una cosa de otra época y de otra generación. Pero lo principal para nosotros es, como les digo, agradecerles la gentileza de estarnos acompañando aquí, porque todas y todos ustedes han sido quienes han hecho el trabajo en esta fundación en los últimos 17 años, y a ellos se debe que podamos estar reunidos hoy aquí, y muchos de quienes han sido protagonistas, insisto, de las actividades de la Fundación. El tema de Don Quijote de la Mancha, una novela actual, como lo vamos a ir tratando de presentar, sin ánimo culterano, ni mucho menos, por lo menos de mi parte,
No, yo no puedo hablar en nombre de Ernesto, pero sin duda alguna él es quien hace más amables este tipo de participaciones. Nos va a permitir seguramente hacer una reflexión sobre lo moderno, lo actual que puede ser el Quijote de la Mancha tal como fue escrito hace 420 años. En las pantallitas está puesto algunos datos duros que quiero compartir con ustedes. Le pedí autorización a Ernesto para hacerlo, porque aunque todos alguna vez en la vida seguramente hemos podido leer con mayor o menor profundidad el Quijote o para niños o el Quijote para adultos, no tiene nada que ver con contenidos de tipo prohibido, sino el Quijote ya en la madurez se recomienda, hasta donde yo recuerdo, que por lo menos en 3 ocasiones se lea el Quijote. Cuando niños, en la edad mediana y después ya en la edad adulta, que es lo que acabo de hacer yo y lo mismo mi querido Ernesto. Les confieso que ha sido una sorpresa agradabilísima el releer el Quijote, porque con los ojos de quien tiene casi 84 años es muy diferente a como uno lo ve 30 años antes o 50 años antes. Los datos duros son, como ustedes saben, es una novela construida en 2 partes, que tiene 126 capítulos en total. La primera se publicó en 1605 y la segunda parte en 1615, o sea, pasaron 10 años. Pero la primera parte, curiosamente, muy pronto tuvo, casi al año y medio, su primera reedición. Como lo vamos a ver ya unos años después, pocos, ya tenía un tiraje de más de 15,000 ejemplares. Se dice que el Quijote es el libro más traducido y más impreso después de la Biblia. O sea que estamos hablando de palabras mayores. La primera parte tiene 52 capítulos y la segunda parte 74. Estos son ejemplos de la escritura de Cervantes y de la primera edición ya en imprenta, en la de 1605. Voy a tratar de verlo por acá. La novela habla de que Don Quijote tuvo 3 salidas de su casa a cumplir sus sueños como caballero andante. La primera fue de 3 días nada más y fue solo. Todavía no aparecía el que iba a ser su partenero, su compañero de vida, Sancho Panza. La segunda, que todavía se narra en la primera parte, tuvo una duración de 2 meses más o menos, y la segunda parte del Quijote narra lo que ocurre con la tercera salida, que en conjunto
no son más allá de 6 meses de andar viviendo las aventuras que conocemos desde entonces. Reflexionaba el otro día con Ernesto, que me recordaba que aquí en México el llamado padre de la patria, Miguel Hidalgo Costilla, también su aventura política dura exactamente 6 meses o por alrededor de 6 meses. ¿Perdón? Bueno, según Vargas Llosa, si sumamos a estos días en que estuvo fuera, primero solo y luego con Sancho Panza, son más o menos 7 meses, 7 o 8 meses de aventuras fuera de su aldea o de su hogar. En total, unos 89 días. Esto es lo que dice quien hace el prólogo de esta edición de la Real Academia Española, cuyo prólogo lo hace Mario Vargas Llosa. Yo intento pasar el micrófono, que no estemos peloteando para que no sea una cosa tremendamente aburrida. De mi parte, por lo menos hacia ustedes, le voy a pasar el micrófono a Ernesto para que nos dé también sus comentarios sobre esta extraordinaria obra maestra de la literatura española. Don Ernesto, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues me parece maravilloso lo que ha hecho el querido Alejandro de recordarnos a todos la estructura y el contenido del Quijote, cómo está en esa estructura externa y en la estructura interna conformada la obra mayor de Miguel de Cervantes. Cuando me planteó él que nos reuniéramos a este conversatorio, pues yo lo celebré mucho porque tiene razón. Como lo dijo alguna vez el gran Carlos Fuentes, amigo de muchos de los destacadísimos maestros que están aquí, decía Carlos Fuentes que a partir de los 50 años había que decir no más entrevistas, no más mujeres y hay que regresar al Quijote. Bueno, y decía que había que leer, abrir alguna vez, y eso lo dijo en un curso, por cierto, en el Colegio Nacional. Estoy seguro que por ahí debe estar esa grabación fantástica. Carlos Fuentes decía que había que regresar alguna vez al año a las páginas del Quijote y de ese otro extraordinario libro, el Tristram Shandy de Lawrence Sterne. Y tiene razón Alejandro cuando dice regresar a él es descubrirlo de nuevo, porque encuentra uno en este inagotable texto nuevos matices, nuevos elementos, nuevas enseñanzas. Es un libro que desde luego, ya comentaba Alejandro lo que ha dicho Mario Vargas Llosa, es un libro moderno por su estructura, por la los recursos literarios y narrativos de Cervantes, que siguen siendo no solamente vigentes, sino que son modernos gracias a él y desde entonces. Para empezar, lo que han elogiado muchos críticos, la polifonía en la novela de Cervantes, las múltiples voces que a partir de ahí han permeado la novela en toda la historia de la literatura desde hace 400 años. Pero a mí, la verdad, a estas alturas de mi vida, también como comenta Alejandro, el extraordinario sentido del humor de Cervantes, que es magnífico, que me parece que es uno de los grandes legados, regresa, si cuando lo lee uno de joven, lo lee con asombro, y lo lee además, debo de confesarlo en mi generación,
deformado por la cultura pop y la cultura popular, que ya lo habían cambiado. Llegaremos en algún momento en este conversatorio a hablar de ello. Alejandro nos ha hecho el enorme favor de acogernos con la música del musical famoso de Broadway, que tantos premios ha obtenido y que se ha representado cientos y cientos de veces, pero que no tiene nada que ver con la novela. Y que la gente dice, claro que conozco el Quijote, pero no, conocen el musical, no conocen esta extraordinaria novela. Pero en fin, empieza en la primera lectura juvenil a descubrir uno que el Quijote no tiene que ver con esta versión de Broadway de El hombre de la Mancha, y empieza a descubrir que sí hay un gran tema hermosísimo, el amor, la libertad, el sueño, el tiempo, pero no dibujado al estilo norteamericano, desde luego. Y luego más tarde, a estas alturas de la historia, yo lo abro para morirme de la risa, porque me parece extraordinario el sentido del humor que tiene, y hasta a veces un humor sádico y un humor negro que tiene la narración cervantina. Pero ahora que conversábamos Alejandro y yo sobre el libro, debo de decir que Alejandro y yo nos hemos vuelto muy amigos y yo lo quiero entrañablemente y lo considero un extraordinario maestro, y me parece un honor fantástico que me haya permitido interactuar con él en este día tan simbólico en el que después de extraordinarios 17 años hablamos pues del término del ciclo de él frente a esta hermosísima fundación. Decía, nos hemos vuelto muy amigos porque empezamos a hablar del vaso de agua y terminamos conversando de trova yucateca, o empezamos a hablar de trova yucateca y terminamos cantándola y luego hablando de Cervantes, y pasamos de ahí a la crónica que me hace de su trabajo como funcionario público, de sus amigos, muchos de los cuales entrañables están aquí presentes, y terminamos hablando de sus días en Egipto y discutiendo algún asunto tan importante en la vida nacional como cuántas canciones compuso el Güero Gil de los Panchos. Pero en ese sentido comenzamos un día a hablar del Quijote y la mañana se nos agotó hablando y encontrándole nuevos puntos, nuevas aristas. Yo le decía que ahora, en los tiempos que vive México, una relectura del Quijote desde el punto de vista de sus enseñanzas políticas valía mucho la pena comentarlo, y me dijo, hagámoslo, hagamos un gran conversatorio. Le contaba cuáles eran mis partes favoritas, le contaba cómo me encantaba, por ejemplo, el pasaje de la aventura de la cueva de Montesinos, de la segunda parte del libro. ¿Por qué? Pues porque tiene todo un sentido poético de la duración del tiempo, la imaginación, los sueños, la razón, la locura. Le decía que me encantaba, por ejemplo, y esto le intrigaba mucho a Alejandro, pensar en ese tema de si el Quijote era judío converso o no. Y ya lo empezamos a discutir mucho. Como ustedes saben, en el primer párrafo, cuando se describe al personaje, dice que comía duelos y quebrantos los sábados, que no son otra cosa más que huevos con tocino, y dicen algunos historiadores que también con un poco de chorizo, y esto te supondría que el Quijote era judío converso, porque pues es un duelo, violentar la ley, y un quebranto y una evidencia al comer carne de cerdo, quebrantarla, ¿no? Entonces, bueno, me entusiasmaba mucho la vitalidad que puede tener el lenguaje cervantino. Decía Alejandro que está dividido en dos partes el libro. Para todos ustedes ya lo leyeron, pero vale la pena recordar ciertos detalles que se nos pierden en la lectura. Al principio, Don Quijote tiene este intencional lenguaje
antiguo, arcaizante de caballero, del papel que ha decidido tener en la novela y en la vida. Y por otro lado está este Sancho Panza, que es un vago, un vulgar, un tipo verdaderamente entrañable, por simpático, por terrible, por pícaro. Y conforme va pasando la novela en la segunda parte, de pronto estamos descubriendo que Sancho Panza ya habla de manera elegante y que el Quijote se la pasa ya hablando en refranes. Entonces es extraordinario esto que forma parte del sentido del humor cervantino de hacer este traslado de los personajes. Y cuando lo conversábamos, por ejemplo, con respecto, por cierto, a este asunto de ser judío converso, tanto lo discutimos Alejandro y yo que me hizo ponerme a investigar. No estoy diciendo, porque no hay prueba de ello, que Cervantes haya sido judío converso. Sin embargo, hay algunas huellas. Trató 2 veces de venir a América y nunca le dieron permiso. Nunca lo ascendieron en el ejército. Y esto ha sugerido que este maltrato a Cervantes, después de que, como ustedes saben, estuvo en la batalla de Lepanto, estuvo preso, fue preso con los turcos, etcétera, que lo hayan maltratado tanto da la sugerencia del maltrato que le daban a los judíos conversos, como lo prueba, por cierto, en el caso de la historia de México, este gran personaje, no quiero salirme del tema, pero vale la pena comentarlo, el famoso Gonzalo Guerrero, el renegado, el primero que llegó o que consideramos el padre del mestizaje mexicano. Cuando uno se pone a investigar, descubre que no está ni siquiera anotado en las tripulaciones de los barcos que llegaron a lo que es ahora el territorio mexicano, y el que no estuviera inscrito en las tripulaciones da la prueba inequívoca de que era judío converso, o era gitano o era judío converso. Pero bueno, volviendo a Cervantes, esa es la suposición que se da, pero este asunto de que Sancho Panza se burle de él comiendo carnitas porque no puede el Quijote comer carnitas, es señal inequívoca de que era judío converso el Quijote. O también, por ejemplo, de que Sancho Panza se la pasa presumiendo que él es cristiano antiguo y Don Quijote no dice absolutamente nada con respecto a él mismo. Y buscando los antecedentes quería contarle a mi querido Alejandro que encontré esta maravilla de el judío converso Antón de Montoro, que vivió de 1404 a 1480, es decir, muchísimo tiempo antes de la novela cervantina, y que fue conocido como el ropero. Ahí sí no puedo saber por qué le decían el ropero y no quisiera investigarlo en este momento, pero escribió una cuarteta porque tuvo la terrible caída en la integridad de que no encontró más que la oportunidad de comer tocino. Y como no había otra cosa más que comer tocino, escribió este texto que dice: uno de los verdaderos del señor rey fuerte muro, han dado en los carniceros causa de mi hacer perjuro, no hallando por mis duelos con qué mi hambre matar, hanme hecho quebrantar la jura de mis abuelos. Ahí están, muchos años antes, los duelos y quebrantos de los que habla en el primer capítulo El Quijote. Pero bueno, cierro esa parte y para devolverle la pelota a la cancha de mi amigo Alejandro, diré que además creo que todos conocemos alguna frase o nos ha alimentado alguna frase del Quijote de la Mancha, alguna apotegma de los extraordinarios,
Y muchos hemos escuchado los que no existen en el Quijote y que son atribuidos al Quijote, como el famosísimo "ladran los perros", señal que eso no existe en el Quijote. Pero "una golondrina no hace verano", claro que está en el Quijote, y otros muchísimos más. En abundancia, lo que dice mi querido amigo y maestro, el doctor Alejandro Carrillo, ha sido traducida a más de 140 idiomas. Y habrá que mencionar un poco más adelante en este conversatorio lo que a mí me tiene impresionado. Yo me dedico a los medios de comunicación, dirijo un canal de televisión, he dirigido varios, y la cantidad de expresiones del Quijote, no solamente en la cultura pop, sino las películas basadas, las animaciones, los musicales, las versiones que van desde el cuadro de Picasso hasta la película de Orson Welles, desde la película rusa que tuviste filmada en 1957, hasta que acabo de descubrir, gracias a este conversatorio, que hay una animación infantil muy famosa de los que ven mis nietos, que se llama Toy Story, cuyos directores dicen que la historia de los personajes la desarrollaron basándose en el Quijote. Eso sí me dejó ya verdaderamente asombrado. Así que pueden ver ustedes cómo hay una gama fantástica y una presencia que nos hizo que dijéramos, Alejandro y yo, que esto tendría que llamarse, este conversatorio, Actualidad del Quijote. Bien. Yo, que soy de una generación anterior a los teléfonos electrónicos, también traje mi acordeón, porque está, no, simple y sencillamente porque ahora que ya me enteré que no es un delito electoral, sino que es un derecho ciudadano, pues quiero ejercerlo. Así es que me traje mi acordeón, sabiendo que no va a ser motivo de que me manden al SAT o alguna cosa así. Mario Vargas Llosa, en el prólogo de esta edición, que mucho recomiendo, intitula su prólogo "Una novela para el siglo XXI", y la describe como un libro moderno y una novela de actualidad. Esto a mí me llamó la atención, porque por eso la quise leer de nuevo, ver en qué consistía la actualidad del Quijote hoy, y me encontré con una cantidad de ejemplos, algunos de los cuales vamos a tratar de compartir con ustedes. Y dice que es un libro moderno porque Cervantes, para contar la gesta quijotesca, revolucionó las formas narrativas de su tiempo y sentó las bases sobre las que nacería la novela moderna. Curiosamente, el propio Cervantes se sentía muy orgulloso de que él escribiera, como él dijo, la segunda novela después de la italiana que había en la literatura mundial. Y él decía en el prólogo de las novelas ejemplares: soy el primero que ha novelado en lengua castellana. José Antonio Pascual, al escribir sobre el Quijote, así como la Biblia, cuando nos le explican el libro de libros, él le llama al Quijote el cuento de cuentos. Y yo me permitiría proponer que se le llamara la novela de las novelas, porque lo que va haciendo Cervantes, ahora que me he metido a leer un poco más sobre cómo construyó el Quijote, primero escribe el Quijote, es una novela pequeñita, y luego le va incorporando cuentos y novelas, y le va incorporando una gran cantidad de novelas
al grado que la primera parte del Quijote es una versión moderna de Netflix, porque ahí están novela tras novela y las digresiones que hace Cervantes, que él mismo explica, cito textualmente: en esta nuestra edad necesitada de alegres entretenimientos, no solo de la dulzura de la historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que no son menos agradables y artificiosos y verdaderos de la misma historia. Entonces, la gran virtud del Quijote es que cuando uno lo lee, la historia de Sancho y el Quijote no da para muchísimas páginas y hubiera podido ser muy aburrida si no es porque va incorporando Cervantes una gran cantidad, dijéramos ahora, de series televisivas y en la modernidad que le achaca o le atribuye Vargas Llosa, dice, bueno, hay que ver que tiene dos narradores. Inicia la idea de que haya no solamente un narrador, el famoso y misterioso Cide Hamete Benengeli, que es árabe, y se me olvidó decir que una de las virtudes, además de las muchas otras que tiene platicar con Ernesto, es que es un gran conocedor de la literatura árabe, y entonces pudimos tratar de encontrar no solamente voces árabes, sino narraciones también de esta cultura extraordinaria. Y un segundo narrador anónimo que a veces habla en primera persona, pero más frecuentemente desde la tercera. Y a estos dos narradores se les incorporan todos los narradores que cada novela que está metida van contando sus distintas historias de amores, de desamores, de problemas, etc. Dentro de las frases famosas que hemos ido encontrando, obviamente que se pueden aplicar a la vida actual de cualquier país, pero particularmente de México, es cuando Don Quijote en la segunda parte le dice a Sancho: la libertad, Sancho, es de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad se puede y debe aventurar la vida, y el cautiverio es el mayor mal que puede venir de los hombres. Y luego le dice, pero hay una pérdida de la libertad más sutil, que la vivimos desde que se nos dice que los partidos políticos regalan frijol con gorgojo. Dice Don Quijote: las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Y esto está escrito hace 420 años, cuando todavía no había partidos políticos que se la pasaban inventando bancos y cosas así, créditos, para terminar con una idea de la libertad que la discute muy claramente Cervantes. Bien dice Ernesto que la gran cantidad de refranes que va incorporando primero Sancho y luego el propio Quijote, cuando en esta obra de El hombre de la Mancha, que se llama, la canción que dice El sueño imposible, yo busqué, ¿en dónde está la idea del sueño imposible? En el Quijote me costó mucho trabajo encontrar que dice, es que el andante caballero debe buscar en los más intrincados laberintos y acometer a cada paso lo imposible.
De ahí salió lo del sueño imposible como la canción fundamental. Y algo que seguramente todavía no había nacido ni escrito Carlos Marx, nada sobre el comunismo contemporáneo, pero le dice Don Quijote: has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada o de oro. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. Hay un momento en donde don Antonio Moreno le dice al Quijote, porque logra el Quijote ir enloqueciendo con sus sueños y sus ideas a todos los demás, y le dice al Quijote: tú eres loco y tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. Es algo que reflexiono, si no algunos populistas consiguen hacer en todos. Yo no entiendo qué anda haciendo la gente que sigue a ciegas a Trump o a otros líderes populistas en el mundo. Y sobre las mujeres, y ahorita te regreso ya, él escribe, no él, sino la esposa de Sancho, que va convirtiéndose también en una gran filósofa popular, le dice Teresa Sancho a su marido: pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto, que con esa carga nacemos las mujeres, de estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos porros. Porros es tontos en el español antiguo. Y en el contemporáneo. Y siguiendo un poco el dictum de Julio César, el propio Don Quijote dice, aquí es un machista en ese sentido, dice: la buena mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena, sino con parecerlo, que mucho más dañan, y esto es lo interesante, a las honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas. Bueno, te acompaño y te devuelvo el micrófono, pero te acompaño con frases que también son extraordinarias y que quizás no recuerden. Primero dice en algún momento: la ingratitud es hija de la soberbia. Y esta, no sé si la saqué del Quijote o del periódico de esta mañana, porque dice: la falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño, ya es demasiado tarde. Pero bueno, como también dice el Quijote, no hay recuerdo que el tiempo no borre, ni pena que la muerte no acabe. Y también dice, como recuerdas tú, Dios no tolera a los malos para siempre. Es claro. Un optimismo que nos puede mantener con... Y luego algo de lo que tú decías, que hemos escuchado frases, lo comentaba yo con Diego Valadez el otro día hablando sobre el Quijote, en donde se dice: con la iglesia nunca dice hemos topado, Sancho dice hemos dado, y es que andaban buscando a dónde vivía Dulcinea, allí en el Toboso, y topan en la noche con el edificio de la iglesia del pueblito. Por eso dice: con la iglesia hemos dado, Sancho, pero ahora ya se le utiliza
fundamentalmente para decir con la autoridad dogmática hemos tocado. Y que ahí tú estás tocando un tema buenísimo, la crítica que hace al clero. Porque, por ejemplo, para abatir la locura del Quijote, le queman sus libros y se los quemó un cura. Entonces, pues está de moda en muchos lugares. Sí. Efectivamente. En fin. Y curiosamente, hay 2 menciones, 3 a México en el Quijote. La primera es cuando habla del oidor de las Indias que quiere venir a la audiencia de México, así con ese nombre. Y luego dice Sancho en otro de sus refranes, cuando ve que se sube muy ágilmente la duquesa al borrico, la señora puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés o mexicano. Y también cuando visita una imprenta y entonces le pregunta a uno de los autores que está ahí si ha escuchado alguna vez la voz piñata, que es de origen, según dicen ahí, italiano. Y dice, ¿cómo no? Nada más que traducida al castellano, aquí la conocemos como olla. O sea que la piñata es una olla, pero ya se manejaba y está en el... Y yo quiero terminar esta partecita con algo que alguna vez platicaba con el licenciado López Portillo, que obviamente había leído varias veces el Quijote, porque en su campaña yo le oí decir muchas veces, seguramente lo recordará Diego, que hay que buscar la justicia, no solo la conmutativa, que es la que se imparte en los tribunales, sino la distributiva, que era la justicia social. Y curiosamente el Quijote habla de las 2 justicias, de la conmutativa y de la distributiva. Y ahora que estaba yo leyendo, decía, mi querido maestro había leído bastantes veces el Quijote y se le notaba pensando en López Portillo. Y alguna vez platicando de por qué en Argentina, obviamente en España, pero también en Argentina, se usan muchas cosas que parecen palabrotas para nosotros. Y me decía el licenciado López Portillo, es que ya llegó la ola de españoles que llegó a lo que se convirtió en el virreinato del Mar de Plata, pues hablaban un castellano muy popular, muy duro. Tenían la pretensión, obviamente los que venían a hacer la América, de adquirir un estatus más alto, y entonces por eso copiaban, mal copiado, el voceo. En lugar de vos sois, cuando vamos a Argentina, el vos es tú, es el tuteo. Allá te dicen, pero che, vos también tenés tu historia, ¿no? Es decir, y me llamaba mucho la atención que invité a un gran músico mexicano, Arturo Castro, a la casa de una gran pianista, Eladia Blázquez, y se sentó al piano a tocar, y llegó un gran artista, un gran pianista, y cuando vio que Arturo no solo tocaba en quintas, en sextas, en octavas, en novenas, sino hasta en onceavas, se voltea y le dice, sos el más grande hijo de Pepe que conozco. Se voltea Arturo y me dice, ¿qué hago? ¿Le doy un sopetón o qué? No, le digo, aquí es un gran elogio cuando te dicen, sos el más grande hijo de... Y lo que me llamó la atención es que estando platicando los dos escuderos, el de el Quijote, Sancho, y
el que era del que estaba disfrazado del señor de los cristales o de los espejos, se le sale al otro escudero decir que doña Dulcinea del Toboso es una hija de Pepe. No, primero le dice es una hija de puta y luego dice y puta también. Y entonces, curiosamente, como dice ya Ernesto, ya está refinado Sancho, y le dice, yo no le puedo tolerar que usted diga una cosa así. Y entonces le explica el otro escudero y le dice, oh hija de puta y puta, porque se repetían las dos voces. Partes honestas, respondió el escudero del bosque. Y entonces Sancho le responde algo mohíno: ni ella es puta, ni lo fue su madre, ni lo será ninguna de las dos, Dios queriendo mientras yo viviera. Y le dice al otro escudero, y háblese más comedidamente, que para haberse criado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la misma cortesía, no me parecen muy concertadas esas palabras. Y entonces el otro le contesta, pero qué mal se entiende vuestra merced, replicó el otro escudero, de achaque de alabanzas, señor escudero. ¿Cómo y no sabe que cuando algún caballero da una buena lanzada al toro en la plaza, o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo, oh hijo de puta, qué bien que lo has hecho? No sé cuántos de ustedes pudieron asistir a los conciertos de Lelutier aquí en el auditorio, y no faltaba algún argentino que le gritaba, son unos hijos, pero como elogio. Y hasta entonces me di cuenta de que el licenciado López Portillo me había dicho lo correcto y lo pude comprobar en estas páginas del Quijote. También aquí nosotros llegamos a decir, es un gran... Otra cosa. Ahora te regreso el micrófono con algo de vergüenza. Qué bueno que tocas el tema del gran Sancho Panza y de cómo cambia. Hay un asunto que sí me interesa mucho platicar, que es este asunto. El Sancho, ya dijimos, representa al pícaro y al mismo tiempo lo hace intencionalmente ignorante y luego va cambiando, pero es cierto que durante toda la novela el anhelo de Sancho es enriquecerse de manera rápida y evidentemente lo que quiere convertirse de pronto es en político. y es fantástico porque lo que hace Cervantes es presentar la visión de los políticos como estos personajes que no están interesados en otra cosa, no, ni en los ciudadanos ni en las personas, sino en el enriquecimiento y en el poder por el poder mismo. Eso me parece que es una extraordinaria crítica y lo hace con una visión irónica, como también se burla, por ejemplo, se burla del academicismo. En La Cueva de Montesinos, por ejemplo, lo acompaña un hombre, hago nada más este paréntesis, un hombre que es conocido simplemente como el Primo, que se supone que es un hombre docto que está escribiendo con supuesta erudición tratados humanistas y le atribuye que está escribiendo un tratado suplemento de Virgilio Polidoro en el que, entre otras cosas, piensa poner en claro quién fue el primero que tuvo catarro en el mundo. Entonces es una manera de burlarse verdaderamente de todo. Y cuando llega a la política, pues describe a Sancho Panza así,
Como ustedes recordarán, un asunto glorioso para Sancho Panza es que de pronto la condesa Trifaldi le otorga el título de gobernador de la ínsula Barataria. Y entonces el Quijote se toma el cuidado de darle consejos. Y ya se nos olvidaron, porque no regresamos al Quijote todos los días, los consejos que le da el Quijote a Sancho Panza, y esta tarde vale mucho la pena que los recordemos. Primero, has de temer a Dios, porque en temerle está la sabiduría. Claro, con una locución muy extensa, pero lo estoy resumiendo. Luego va la segunda, que es la humildad del gobernante. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, le dice Don Quijote, y le recuerda que no hay que olvidar el lugar y la familia de donde uno viene. ¿Y cuál creen que es el tercer consejo? El tercer consejo es la imparcialidad del Poder Judicial. Estamos hablando de la actualidad del Quijote, ¿verdad? Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Y prosigue Don Quijote: hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por los sollozos e importunidades del pobre. Vaya, creo que mayor actualidad no podemos tener. La cuarta es la de ganar la legitimidad, la voluntad del pueblo, siendo bien creado con todos. La quinta, no hagas leyes sin sentido y al aventón. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, le dice Don Quijote. Las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella. Claro, como buen político, Sancho Panza contesta con una buena dosis de cinismo: Señor, bien veo que todo cuanto vuestra merced me ha dicho son cosas buenas, santas y provechosas, pero ¿de qué han de servir si de ninguna me acuerdo? Nada más incorporar dos para ya ir terminando, porque sí quisiera yo robar los últimos minutos de nuestros amigos que han asistido para la despedida. Pero ahora que hablas de Sancho y de las leyes, comentaba yo con Diego cuando dice ¿a dónde van las leyes? A doquieren los reyes. Claro. O sea que no sé si Sancho Panza o Quijote tomaron una máquina del tiempo y aterrizaron aquí. Terminar esa parte, porque parece que no le fue muy bien, porque dice, le escribe el Quijote, recordémoslo, y al final le hace una cita en latín, porque le dice, y esta cita te la pongo en latín, porque como ya eres gobernante seguramente ya le entiendes, ¿no? Pero bueno, contesta Sancho Panza: la ocupación de mis negocios es tan grande que no tengo lugar para rascarme la cabeza, ni aun para cortarme las uñas, y así las traigo tan crecidas cual Dios lo remedie. Digo esto, Señor, de mi alma, porque vuesa merced no se espante si hasta ahora no he dado aviso de mi bien o malestar en este gobierno, en el cual tengo más hambre que cuando estábamos los por las selvas y por los despoblados. Bueno. Otra cosa que me hace recordar al México actual y al México del inicio de la Revolución, desde luego con el Maximato, esa maravillosa descripción que hace de Sancho Panza como gobernador en la ínsula de Barataria.
en donde el pobre de Sancho lo sientan en la silla de gobernador, pero no lo dejan gobernar. Y hay un médico atrás que es el que está haciendo eso, quítenselo, eso que. Entonces Sancho Panza está sentado formalmente como gobernante, pero hay alguien que le está diciendo, esto no, esto sí, esto no, y esto sí. No sé qué me recordó, digo, es que ya me está dando Alzheimer. Finalmente, yo sí quisiera sugerirles que cuando vayan teniendo un tiempecito, busquen en sus bibliotecas personales, porque seguramente todos tienen un ejemplar del Quijote o de los Quijotes que le compran a los hijos y a los nietos, porque se sorprenderán de la actualidad que tienen muchos de las recomendaciones y de los hechos que se van describiendo, porque finalmente pues los seres humanos repetimos muchas veces las cosas, aquello de que es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra, nada más que aquí nos tropezamos varias veces con las mismas piedras, como dice la canción, y teníamos preparado, pero yo le ofrecí aquí a don Paco Labastida que no duraría más de 1 hora el coloquio para poder después platicar en corto con ustedes, si tienen la gentileza de acompañarnos a tomar una copa. Pero habíamos preparado unas muestras muy pequeñitas de este maravilloso libro de Doré, en donde está aquí la primera salida por los primeros 3 días del Quijote de su casa. Lo arman caballero, regresa a los 3 días, aquí está velando las armas, va ya con Sancho en la segunda salida, es cuando empiezan los diálogos. Curiosamente, hay personas que se han dedicado a escribir juicios críticos muy serios sobre la primera y la segunda parte. A algunos no les gusta la primera parte, se les hace que es demasiado llena de novelitas extras. En la segunda parte casi nunca, salvo 2 o 3 episodios, se dejan de estar hablando el Quijote y Sancho Panza. Mi tío, el hermano de mi madre, Antonio Castroleal, escribió un prólogo precisamente para una edición de la Academia que se llama así, Las 2 partes del Quijote, porque hay personas que les gusta más una parte que la otra y algunas que francamente aborrecen a una frente a la siguiente. Aquí están muchos de los episodios que vive el Quijote, el más conocido en la primera parte, su lucha contra los molinos de viento que él cree que son gigantes, siempre le va mal. Cuando está viendo la llegada de un grupo de jornaleros que cree que es un ejército contra el que tiene la obligación como caballero andante de luchar contra él, y otra vez le vuelve a ir y lo dejan maltrecho, es más, lo dejan solo con 6 dientes. El resto de la novela se la pasa chimuelo. Pero tú me recordaste que Cervantes muere con un solo diente. Cortés. Es que cuando le recordé a Alex que cuando encontraron en la época del presidente alemán finalmente los restos de Cortés, al sacarlo y analizar el cadáver, descubrieron que nada más que cuando murió nada más le quedaba un solo diente.
Pues sí, ¿qué es lo que le pasa a los guerreros? y por eso los dentistas eran medio bruscos cuando arrancaban los dientes, y traía el yelmo de Mambrino, que era una vacía de barbero y de dentista. El propio, aquí está, ya cuando encuentran a las tres señoritas que van en los burros estos, y Don Quijote cree que estas tres labradoras son, una de ellas Dulcinea del Toboso, la famosa Aldonza Lorenzo. Cuando entran a la cueva de Montesinos, que tú referiste, y que te voy a pedir que seas tú el que culmines estos comentarios con estas reflexiones, cuando se pone a cortar las plantas que estaban cubriendo la cueva de Montesinos, y aquí está Sancho Panza en la ínsula de Barataria, vestido como gobernador, nada más le faltaba la banda de gobernador, obviamente, y ahí está parado el que verdaderamente manda, diciendo atrás qué se puede comer y qué no se puede comer como gobernador. Ya cuando regresan, ya está a punto de morir el Quijote, regresan a la aldea original del Quijote. Le faltan, aquí ya es la agonía, le faltan 3 días, muere el Quijote, y en los últimos días recupera la cordura, pero entonces cuando llegan sus amigos que le ruegan que no, que regrese a su locura, porque esa es la verdadera cordura, y que ellos quieren seguir formando parte de esto. Y aquí terminamos, bueno, lo que yo había preparado, que la figura, en realidad son las figuras contrastantes al principio del Quijote y Sancho. Como recordaba Ernesto, el Quijote se va sanchizando y Sancho se va quijotizando a lo largo de la segunda parte. Ya en plena modernidad, aquí está como lo capta Picasso, y van juntos para siempre, ya rumbo a la historia. Yo terminaría esta parte antes de que te rogara que después de que tú terminaras la parte sustanciosa de este conversatorio, para poderme despedir de ustedes que me hicieron el favor de acompañarnos en este último evento, pero pidiéndole a Ernesto que haga una última reflexión. Vuelvo a insistir, invitándoles a que ya sea que lo lean directamente, o como se hacía en aquella época, leyéndoselo a sus nietos o a sus amigos, etcétera, y buscando sobre todo, como hicimos nosotros, las partes que resultan aplicables a lo que estamos viviendo en México en los últimos tiempos. Yo con esto termino la parte, dijéramos, expositiva de esta reflexión sobre el Quijote, y le pido a mi querido Ernesto, que es de la siguiente generación ya, cuando dice mi maestro, claro, a cualquiera que tenga 20 años más que uno le solemos decir maestro en este lugar, pero en realidad maestro ha sido mío también, Ernesto, de muchas cosas. Por favor, Ernesto. Comentaría 2 cosas nada más. Reiterar un poco lo que dice mi querido Alejandro en cuanto a regresar a visitarlo. No se van a arrepentir, abran la página que sea y no se van a arrepentir. Y Alejandro me pidió, en tanto yo dirijo o me dedico a la comunicación también, que hablara un poco de cómo se ha manejado la comunicación en la cultura
y en la cultura pop. De ahí que haya terminado esta exposición con el maravilloso cuadro de Picasso. También hay otra genialidad de Dalí. Ya hablamos del musical en la cultura pop, pero también hay que recordar el célebre ballet El Quijote, que es una cosa extraordinaria. Y en el cine, pues se van a sorprender ustedes. Parece que Gaumont hizo un primer tratamiento de una historia del Quijote en 1898 que se perdió, pero luego el primer registro es Las aventuras del Quijote de Ferdinand Seca de 1903. Luego Narciso Cuyás hace en España una en 1908, hay otra franco-británica de William Best en 1937. En 1947 es la que luego se convertiría en un clásico de Rafael Gil con Fernando Rey y Francisco Rabal. Más tarde El Quijote de Orson Welles, que ya habíamos comentado hace un momento, que por cierto lo dejó inacabado y finalmente se termina luego de su muerte y se estrenó apenas en 1992. El Quijote del soviético Konsistev que tuviste en 1957, y en 1972 nuestro quizá el mejor director de cine de México, Roberto Gabaldón, con Fernando Fernán Gómez y Cantinflas. Ese mismo año, en 72, se hace una que fue bastante fallida con Peter O'Toole y Sofía Loren. Ya se han seguido otros documentales hasta la animación famosa de 1978 que hace Televisión Española, y esto que acabo de comentarles a ustedes que recién he descubierto de la inspiración que dicen los productores y realizadores de Toy Story, que dicen haberse dejado impregnar del espíritu y de la historia del Quijote. Pero aunque no lo quiera aceptar, mi querido Alejandro es mi maestro, aunque me rechace como alumno, y es, creo, un gran maestro y un gran amigo de todos los que estamos aquí. Así que en este día tan simbólico, yo quisiera decirte lo mismo que le dice Sancho Panza al Quijote. La conversación de vuesa merced ha sido el abono que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído. La cultivación en el tiempo que a que le sirvo y comunico, y con esto espero dar frutos de mí que sean de bendición, tales que no desdigan ni deslicen de los senderos de la buena crianza que vuestra merced me ha hecho en el agostado entendimiento mío. Muchas gracias, querido. Una de las cosas que dice Mario, el autor del prólogo de Vargas Llosa, es que dice que Cervantes le dedica solo unas cuantas páginas a la muerte del Quijote. Como que el propio Cervantes creía y consideraba que lo verdaderamente importante no era su regreso a la cordura, sobre lo cual escribe, insisto, unas cuantas páginas y se echa la muerte del Quijote en 3 o 4 nada más. Lo verdaderamente enriquecedor en estos 17 años para quien tiene la fortuna de tenerlos y contarlos entre sus amigas y amigos, es que en la fundación pasó
lo mismo que sobre todo en la primera parte del Quijote. Todos los eventos culturales que aquí se presentaron fueron hechura de ustedes. Sin ustedes no se hubiera podido hacer nada, ni la milésima parte de lo que muchos de ustedes recuerdan como la actividad de tipo de promoción cultural que intentamos realizar, insisto, con el apoyo y la ayuda de todas y todos ustedes en estos 17 años. Pero lo más importante para mí ahora que se cierre este ciclo, y voy a terminarlo como lo hace Cervantes lo más rápidamente posible, unas 2 paginitas, es con aquella vieja broma que alguna vez le escuché también a mi maestro, también licenciado López Portillo. Yo tenía 2 discursos preparados para darles las gracias la noche de hoy, el largo y el corto. El corto era gracias y el largo es muchas, muchas gracias. Señoras y señores, muy buena tarde, quedan en su casa. Y doctor Carrillo Castro, a la manera de Aristóteles, adiós Alejandro, que los dioses te protejan. Gracias por todo. Y el doctor les invita a una copa de vino. Gracias.